Bienvenidos al espacio del Observatorio Universitario Kairos y Kairos. Gracias por continuar en la programación de ASTLTV. El día de hoy en este espacio tenemos con ustedes el enlace del tercer seminario del ciclo de seminarios que está organizando el Departamento de Ciencias Agrícolas, titulado Agroecología, principios y retos para el diseño de sistemas agroalimentarios sustentables, dirigido por el doctor Diego Flores Sánchez. Él es egresado de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM, investigador del posgrado en Estudios del Desarrollo Rural del Colegio de Posgraduados. Sin más, nos enlazamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Organismos mundiales, por ejemplo la FAO, ya se hacen estimaciones que para el año 2050 va a haber cerca de 9.2 billones de habitantes. Obviamente toda esa gente va a demandar más alimentos y obviamente para producir esos alimentos se necesita más energía para producirlos. ¿Sí? Ahora, sin embargo, puede tener que reto producir esos alimentos, pero hay algunos autores que dicen los alimentos que estamos produciendo actualmente pueden satisfacer la demanda que se requiere del mundo. Por otro lado dicen que no es así. ¿Ustedes qué creen? ¿Podemos satisfacer la demanda que tenemos actualmente? ¿Cuál sería el problema?
Que no hay dinero. La mala administración. No hay dinero, ¿qué más? Mala administración. La distribución y el acceso, que es el principal problema que tenemos en México, o que ha habido por mucho tiempo. Recuerdan cuando entraron en la Revolución Verde, pues para evitar problemas de hambruna, se generaron toda una serie de tecnologías agrícolas que cumplieron su objetivo, pero aún los problemas de hambre persisten en el mundo. Entonces ahí vemos, creo que otro asunto es el que debemos de tocar, se menciona, ¿no? Ahora, sin embargo, estamos produciendo, pero hay una serie de elementos o situaciones a las que nos estamos enfrentando. ¿Sí? Por un lado, hay una reducción de tierras de cultivo, digamos, se ponen abrir nuevas tierras, pero eso tendría implicaciones ambientales. ¿Sí? Por otro lado, las áreas de riego en muchos casos ya no podemos implementar. En el caso de México quizá llegamos al tope, pero algunos especialistas dicen que todavía se pueden abrir áreas de cultivo. Realmente la cuestión es si realmente necesitamos esto para satisfacer la demanda del país. Por otro lado, la degradación de las tierras de cultivo. En México, hasta ya por los años 90, se decía que en el territorio había el 80% de las tierras tenían un problema de degradación. Puede ser física, química y biológica. Estábamos el 80% del territorio nacional. Estoy hablando desde el 92, más o menos. ¿Cuándo surgió esa primera estadística? Por otro lado, hay una reducción de la biodiversidad. La biodiversidad es un tema importante que en las últimas décadas ha sido un tema recurrente porque la biodiversidad no solamente es obtención de alimentos. Si vemos el enfoque de la evaluación que se hizo hace unos años, la biodiversidad tiene un rol multifuncional en los sistemas agrícolas. Han oído hablar de los servicios ecosistémicos o agroecosistémicos. La biodiversidad es un elemento importante en los servicios agroecosistémicos o ecosistémicos, ¿sí? Que tiene que ver con la generación de alimentos, tiene que ver con procesos de soporte, es decir, dar un sustento a los ecosistemas, procesos de circulación de nutrientes, de la materia, y otro elemento es su componente cultural. Estos son elementos que están alrededor de lo que es la biodiversidad. Por otro lado, la reducción y disponibilidad de agua es un problema a los que estamos enfrentando actualmente. En el caso, por ejemplo, estamos trabajando en el Bajío, vemos que la gente desde hace como 5 años se ha enfrentado a ese problema. Y es una agricultura netamente comercial que depende del riego. Por otro lado, tenemos la pobreza, la hambruna y los aspectos de cambio climático. Entonces, a lo cual nosotros necesitamos pues, tratar de trabajar sobre estas cuestiones que vienen a ser un reto para continuar produciendo nuestros alimentos. Y ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Por un lado, se ha cuestionado mucho el modelo actual o el modelo convencional, el cual surge de lo que es la Revolución Verde, ¿sí? Que surge allá pues, hace algunas décadas, en donde México fue un pilar importante porque aquí fue donde se generaron muchos de esos componentes tecnológicos. Entonces, en ese sistema que aún permanece pero aún se está practicando en muchas regiones del país, tanto en pequeños agricultores como en grandes agricultores, pues se caracterizan por estas cuestiones, ¿no? Son mecanización, uso de insumos externos, los monocultivos, el uso de variedades mejoradas, la irrigación y obviamente tiene que ver con el mercado y la distribución de alimentos. Entonces, bajo este sistema actual de producción, ¿ustedes creen que podemos seguir manteniendo, produciendo alimentos? ¿Creen que podemos seguir a la tasa que estamos utilizando? Más bien, la tecnología que estamos utilizando, ¿consideran que aún podemos hacerla? ¿Es viable todavía seguir utilizando ese mismo modelo? ¿Sí? Ellos, el equipo de sí, ¿quién se no? Nada más un dato. A través de este modelo se incrementó hasta 50 veces más el uso de insumos comparado con la agricultura tradicional. Por otro lado, seguimos con este manejo, bajo este modelo, se ocuparían 113 millones de barriles de petróleo por año, lo que implica cerca del 8% de las reservas mundiales destinadas únicamente a la agricultura. Entonces, veamos los problemas que hay ahorita con el petróleo. Entonces, ahí es donde uno se empieza a cuestionar si realmente podemos seguir utilizando este modelo de producción. Que bien lo podemos seguir utilizando, pero habría que hacer adecuaciones a algunos cambios. ¿Sí? Perdón, antes de continuar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo pueden comentar, ¿no? O
o si quieren aportar algo más a lo que se está comentando. Ahora, entonces, a través de bueno, este modelo de producción, en los últimos, ¿qué será?, 30 años, cuando se habla de lo que es la sustentabilidad, allá por el 87, donde ya es una preocupación mundial, donde los consumidores están externando la preocupación por las cuestiones ambientales, pues es cuando se clama por otras alternativas a esto, buscar otras formas de producción. Y de hecho, a raíz de eso, han habido muchas corrientes dentro de la FAO, dentro de la de investigación, de educación, donde se le han dado diferentes nombres a los diferentes enfoques, para, como manera alternativa a eso. ¿Sí? Sin embargo, creemos que para cubrir esas demandas o esos retos actuales, necesitamos tener otros modelos o hacer un reajuste en nuestro modelo actual de producción. ¿Qué reajustes son los que podemos hacer? Por un lado, pues un desarrollo y difusión de tecnologías apropiadas para realizar impactos ambientales. Sabemos que cuando viene la revolución verde, ¿ustedes consideran que fueron apropiadas las tecnologías que se crearon? No. Para algunos casos sí lo fueron, ¿no? Pero para la mayoría, en otros casos realmente dejaron de lado eso. Entonces vino una discusión sin considerar estos impactos ambientales y ver el contexto bajo el cual los agricultores están trabajando, ¿no? Por otro lado, hay que poner un énfasis en la conservación y uso de los recursos. Verlos no solamente como unos medios de producción, sino también tener ese enfoque de saberlos conservar y ver que en un futuro tratar de seguir produciendo. ¿Sí? Por otro lado, lo que viene lo más complicado es el cambio institucional y organización social para también fomentar el desarrollo de recursos humanos y capacidades locales y una investigación participativa. Realmente aquí cuando se generamos modelos de producción, generalmente nunca consideramos cuáles son las capacidades locales y la investigación participativa, es decir, qué es lo que la gente quiere, bajo qué condiciones está produciendo y realmente si se adapta a las condiciones bajo las cuales ellos están produciendo. Otros son sistemas de agrícolas productivos, de la producción, estables y resilientes. Es decir, que cuando vaya a haber algún cambio debido al problema ambiental, pues nuestros cultivos sean capaces de, nuestros sistemas de cultivo, soportar esos cambios. ¿Sí? Uno de los ejemplos clásicos de esta resiliencia fue cuando hubo el huracán Mitch que atacó, bueno, que llegó a lo que es la Centroamérica. Aquellos agricultores donde implementaban sistemas de cultivo diversos, donde establecían sistemas de protección y conservación del suelo, tuvieron menos pérdidas que aquellos agricultores donde terminaba el monocultivo. Entonces, ahí ese es un clásico ejemplo de por qué son sistemas productivos resilientes. Entonces, ¿por qué limitar eso? ¿Okay? Por otro lado, aquí es donde otra situación, creo que es el talón de Aquiles de nuestro México, mi querido. Políticas agrarias para asegurar el abasto de alimento compatibles con mercados, precios e incentivos justos. Realmente, creo que aquí es un punto muy importante a trabajar. Sabemos que en México desde los 80s hubo un desmantelamiento del sector agrícola, desaparecieron muchas empresas como Conasupo, Fertilizantes Mexicanos, Pronace, entonces entramos a lo que es el mercado de comercio mundial, entonces realmente ahí las políticas que vienen desde afuera realmente tienen impactos significativos, importantes dentro del contexto nacional. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Igual a lo que les mencionaba, ha habido muchos enfoques, uno de ellos es la agroecología. Ahora, aquí va la pregunta de examen. ¿Qué es agroecología? ¿Qué entienden por agroecología? Creo que ya todos lo han llevado, ¿no? Van a decir que no fueron no esa clase. La reprobé. ¿Qué entienden por agroecología? A ver, vamos a ver. Hoy tengo la lista, como luego voy y también participar de pregunta. A ver, en alguna definición que supone que es la ciencia que estudia la resiliencia socioecológica de los agroecosistemas. Ajá. Digamos la más aceptada, la más generalizada. Sí, por allá. Bueno, que es como la ciencia que estudia la forma de utilizar los recursos de forma sustentable ligados a la agricultura. Sí, ese es uno. Ahora,
Sí, de acuerdo con esa definición. ¿Habían escuchado que es un enfoque tridimensional? ¿Habían escuchado eso? ¿Por qué es tridimensional? ¿Por qué? Vamos a esto. A lo largo de que surge este enfoque ha habido una serie de cambios en cuanto a su concepción y se han ido integrando nuevos elementos para la definición de esta. Quizá la más aceptada, que es la que mencionan los compañeros, es vista como una disciplina científica. Es decir, que es la aplicación de los principios y conceptos ecológicos de la ecología para el diseño, para el estudio, diseño y manejo de agroecosistemas. Como que vendría a ser la definición más ampliamente aceptada. Ahora, habían escuchado que algunos autores la mencionan como una práctica, es decir, es un conjunto de técnicas agrícolas alternativas enfocadas a la producción de agroecosistemas sustentables. Ahora, desde el punto de vista científico, empieza la primera, en los documentos, la primera concepción de la agroecología surge allá en 1930, con un científico ruso. Posteriormente vienen los alemanes, los estadounidenses, los europeos, y aún permea como una, dentro de esos países el enfoque meramente científico. Pero a partir de los 70s, cuando vienen los agroecosistemas de México, cuando se reúnen en Chapingo en el 76, 77, es donde se empieza a ver la importancia que tienen todas las prácticas de los agricultores de la agricultura mesoamericana, de la zona mesoamericana. ¿Dónde es Mesoamérica? Pregunta de México. Dependiendo del autor va bajando, pero digamos, de la parte central de México a Centroamérica, ¿no? Que es donde surge la agricultura o los centros de mayor diversificación, ¿no? Entonces, ahí ya por cuestiones milenarias se han estado estableciendo algunas prácticas. Entonces, ahí se reconoce a través de los ecólogos, los botánicos y los agrónomos ese conjunto de prácticas, que después ya se colocan como una serie de alternativas agroecológicas. ¿Sí? Ahora, esto viene de, digamos, Europa, Centroamérica, Norteamérica, y si nos vamos más a Sudamérica, nos vamos a ver que ya lo manifiestan como un movimiento. ¿A qué nos referimos como un movimiento? Es un enfoque de producción de alimentos que promueven grupos de agricultores para su seguridad, soberanía y autonomía en los sistemas alimentarios. Esto surge sobre todo en Brasil. ¿Han escuchado al movimiento de los sin tierra? Es un movimiento donde clamaban, pedían al gobierno brasileño tierras para cultivar. Entonces ellos bajo ese enfoque dicen, tenemos derecho a los alimentos, tenemos derecho a alimentos sanos, tenemos derecho a producir nosotros bajo nuestras propias normas. Entonces es ahí como toman, este grupo toma como bandera la agroecología. Entonces podemos encontrar en la literatura de agroecología, podemos encontrar estas tres connotaciones de la agroecología. ¿Sí? ¿Lo habían visto así, bajo este componente tridimensional? Bueno, y esto realmente, como es una disciplina que ha estado integrando nuevos elementos dentro de su marco conceptual, vemos que esto es realmente relativamente nuevo, digamos, en los últimos 10 años. Pero así en síntesis, ¿qué es esto? Integrando todo esto, pues la agroecología es un enfoque que define los principios básicos para estudiar, diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas y los sistemas agroalimentarios desde una perspectiva integral, sistémica, integrando elementos ecológicos, económicos y sociales, como mencionaba el compañero. ¿Sí? Ahora, si alguna duda me puede defender, Ahora, independientemente de dónde nos encontremos, todas van a tener una documentada de forma, para decir a la otra diapositiva. Aquí solamente quería ver cómo ha cambiado a través del tiempo. Yo les mencionaba que inician en los años 30 y hasta los 70 la escala de estudio era básicamente el sistema de cultivo o la parcela, en donde ya se integraban básicamente lo que es la fisiología vegetal, la ecología, la edafología y obviamente la agronomía. Entonces tenía ese enfoque a nivel del sistema de cultivo.
Posteriormente, ya a partir de los años 70, ya se da ese enfoque más agroecosistémico. De aquí saltar a este nivel. Entonces, se da más o menos de los 70 hasta los años 2000, por ejemplo. Y recientemente, bueno, digamos, recientemente ya es que se dio esto a nivel sistema agroalimentario. Entonces, a partir más o menos de la década de 2000 en adelante, se le da este enfoque. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto no ha sido muy trabajado. Entonces, en la mayoría de los casos vamos a encontrar todavía a nivel agroecosistema y a nivel sistema de cultivo, que es donde vamos a encontrar la mayor parte de trabajo en agroecología. Ahora, viendo lo que son los principios, estos van a ser las directrices, lo que nos van a dar hacia dónde ir con estas propuestas agroecológicas, ¿sí? Originalmente se mencionaban 5 principios, los cuales básicamente tienen un enfoque ecológico, ambiental. Pero a través del tiempo, con esa integración del movimiento, de las prácticas, se han integrado otra serie de componentes, los cuales voy a tratar de resumir. Por un lado, hay que promover el uso eficiente de recursos renovables, la conservación de recursos, un fomento de relaciones ecológicas, la sinergia entre los componentes biológicos, el fomento de la biodiversidad, la potenciación de la adaptación a ambientes locales, la seguridad alimentaria, la valoración del capital humano o del recurso humano y la valoración de la salud ambiental y humana. Entonces, digamos que son los principios que nos van a dar guía, delinear hacia dónde debemos enfocar nuestras propuestas agroecológicas. El primero, que es la conservación eficiente de recursos, no tiene que ser, pues, obviamente, la conservación de estos, y en su caso la rehabilitación, dependiendo del estado en el que estemos, de los recursos suelo, agua y biodiversidad, enfocados a un manejo sostenido durable, uso razonado o bien óptimo de recursos, suelo o plantas, de acuerdo pues, a lo que el medio, la oferta que el medio nos presenta. Ahora, también ponemos aquí razonado u óptimo, también ponemos énfasis a la serie de insumos que estamos utilizando. Por decirlo, generalmente aplicamos herbicidas, insecticidas, fertilizantes, pero muchas veces no siguiendo la recomendación técnica mínima. Entonces, es a lo que nos estamos enfrentando en muchas situaciones, en muchos de los trabajos que estamos realizando. Por otro lado, pues promover la reducción de la entrada de energía externa y de alto costo. Pues aquí es importante tener nuestro recurso, que es la base de nuestros alimentos, entonces promover esa conservación. Por otro lado, tenemos relaciones ecológicas y médicas, es decir, promover e intensificar lo que son las interacciones biológicas y sinergismos entre los componentes del sistema. Esto nos va a ayudar a la regulación de poblaciones, al reciclaje de nutrientes, que son los ciclos bioquímicos, y a la circulación de la materia orgánica. El fomento de la biodiversidad es promover y mantener la diversidad específica, genética y ecosistémica en el espacio y en el tiempo a través de sistemas de cultivo mismos. Donde vamos a comentar estos elementos: la complementariedad ecológica, los sinergismos y los servicios agroecosistémicos que yo mencioné, que son los de aprovisionamiento, de regulación, de sostenimiento y de componente cultural. ¿Okay? Ahora, otro paréntesis. Estoy manejando esto muy general. Ya si queremos más específico, nos venimos a cada mes, ¿no? Pero aquí la idea es que sea al menos el contexto global de lo que es esto, ¿no? Quizá no voy a ahondar mucho en varios consejos. Por a los del tiempo, que ya llevo casi media hora y para que quedan 15 minutos, ¿no? Bueno, aquí vemos un cuadro de la importancia de lo que es la biodiversidad. Tenemos los componentes que van desde los polinizadores hasta la mies y la fauna del suelo, y vemos que cada uno cumple una función importante dentro de los hábitos o de los sistemas de cultivo. Entonces, he ahí la importancia de mantener este componente, y que es uno de los principales elementos que se fomentan en los sistemas agroecológicos. Por otro lado, son la potenciación, adaptación a condiciones locales, es decir, establecer los patrones de manejo de cultivo y ganaderos que tienen una visión a largo plazo, minimizando que sean de bajo impacto ambiental y de acuerdo, nuevamente acorde a las condiciones climáticas, socioeconómicas y territoriales. Es decir, establecer planes de manejo donde veamos a un futuro, es decir, hacia dónde queremos ir y tratando de manejar estos sistemas de tal forma que pues, aseguremos algunos alimentos en los próximos
años, ¿no? Por otro lado, tiene que ver con la seguridad alimentaria, es decir, producir alimentos en cantidad y calidad que permitan cubrir las necesidades básicas de quienes producen, no solamente los agricultores, sino también de nosotros como consumidores. Y otro aspecto también es el acceso a los alimentos. Aquí es importante, recuerden que hace rato mencionábamos lo de los alimentos. A nivel mundial, aproximadamente hay 850 millones de gente con hambre. Obviamente el 87% están en países de desarrollo, básicamente África y América también. Pero curiosamente, esos son 850 millones. Pero 1.300 millones sufren de obesidad y de sobrepeso. Obviamente en países de desarrollo. Entonces ahí vemos hacia dónde se está inclinando la balanza. Algunos que no comen y otros que comemos de más. Entonces ahí vemos aquí reajustar los sistemas de distribución de acceso a los alimentos. Estos son parte de las grandes contradicciones. Otro aspecto que quiero mencionarles es que entre un 30 y un 50% de los alimentos que ya son para consumo se pierden durante procesos de cosecha, de transformación, de mercadeo, de traslado en los hogares. Estamos hablando de un 30 y un 50%. De hecho, hay una estimación que dice que lo que produce Holanda de trigo es la cantidad que se pierde en la India, por asociado a las pérdidas de alimentos. Por ejemplo, en la India dicen que hasta un 80% se pierde en la producción de arroz. Entonces, ahí también hay que trabajar por ese sistema en esa etapa del proceso de lo que es la cosecha, ¿no? Hasta que llegue a la mesa. Por otro lado, es uno de los elementos quizá importantes que en muchas cuestiones ha sido olvidado, que es la valoración del componente de los agricultores, que son los agricultores. Fortalecer la autonomía y la profesión de los agricultores para que sean ejes centrales en las propuestas, promover la participación a través de procesos de co-innovación en diseño de tecnologías agroecológicas, rescatar y promover el conocimiento tradicional, y integrar las innovaciones tecnológicas y promover cadenas de producción y de comercialización justas. Aquí es importante que este es un elemento que toma la agroecología, que lo diferencia, parte de otras cosas más, que lo diferencia del enfoque tradicional convencional, en donde generamos tecnología de arriba hacia abajo, ¿no? Que realmente el de abajo realmente no se adapta a sus condiciones ambientales, sociales, políticas. Entonces aquí vamos a partir de abajo. Entonces aquí a través de procesos participativos junto con los agricultores son los que se definen qué estrategias vamos a utilizar, hacia dónde debemos ir. Entonces ahí es donde trabajamos ya directamente con ellos. Conocer qué es lo que quieren hacer, o sea, acercarnos a ellos. Por otro lado también, en ese sentido también por ahí dice promover procesos de co-innovación, es decir, tanto el investigador como el agricultor que sean los que generen la tecnología. Esa es una idea que se está manejando últimamente y que ha funcionado en muchos países, por ejemplo en Uruguay o en Holanda, también Centroamérica también, países del sur de América, también estos procesos de co-innovación están siendo muy importantes, propio Brasil también. Entonces de esta forma están generando las propias investigaciones, obviamente adaptadas a las condiciones y obviamente con un mayor impacto. ¿Sí? Por otro lado, tenemos hay un sistema de capacitación entre los propios agricultores, que es campesino a campesino, que es un modelo que surgió en lo que es Centroamérica, que se utiliza mucho, en donde agricultores de Centroamérica vienen a México y capacitan a otros agricultores, bajo este enfoque agroecológico. Los agricultores de México a la vez capacitan a otros. Entonces, son procesos ya de interacción, de relación con otros actores. Por otro lado, las demostraciones de campo, como lo tenemos aquí. Otro aspecto importante, retomando esto, es que debe haber un vínculo entre lo que son las instituciones de investigación con los propios agricultores. Realmente ya buscar esa interacción, esa relación. En muchos de los casos pues, no es así. Y otro aspecto importante es todo el conocimiento tradicional. Muchas veces ha sido olvidado, considerado que pues, el agricultor no sabe, nosotros los técnicos sabemos más que ellos. O sea, lo digo porque ha habido casos, me he tocado con ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces,
Realmente aquí es importante saber por qué ellos están decidiendo cómo manejar la tierra, por qué están haciendo eso, cuáles son sus estrategias, por qué lo hacen, ¿sí? Y qué pasaría si ellos intervienen bajo otra modalidad. Entonces ahí es importante retomar ese conocimiento, y por ahí lo menciona, pues tratar de integrarlo a algunas innovaciones, otra serie de alternativas que nosotros como técnicos, científicos, investigadores podemos trabajar con ellos. Entonces, en ese sentido. Por otro lado, pues, la valoración de la salud ambiental y humana, que sería el último. Pues aquí la idea es reducir el uso de los insumos externos, que puedan tener daños tanto en el ambiente como en los consumidores. Aquí es importante fomentar esa sustitución de insumos, y también, ¿por qué no?, establecer sistemas de producción de alimentos a través de medidas ya de inocuidad, que es un elemento que se está perdiendo mucho actualmente. Y otra tendencia que me faltó mencionar es que los consumidores, quizá en México nos falta, pero en otros países ellos ya están siendo exigentes a la hora de comprar alimentos. Es decir, yo para comer este producto exijo que tenga esto. O sea, ya exigen que tenga cierta calidad nutritiva, saludable, que tenga residuos de plaguicidas, etcétera, que le aseguren que fue producida bajo ciertos métodos que le aseguren que es un alimento sano. Entonces, en muchos países se están utilizando esos sistemas. Aquí en México lo estamos utilizando, pero solamente para lo que va a mercado establecido. Pero así como sociedad, nosotros les pregunto, ¿se han preguntado de dónde viene? Y si ahora lo voy a exigir al que vende, que nos dé, ¿cómo lo hizo? No lo hacemos, ¿verdad? Sí. De hecho, un taller con una señora, ¿ustedes qué hacen? Pues lo clásico, yo me voy a lo más barato, obviamente, ¿no? Desafortunadamente así pasa, ¿no? A lo que esté más barato es algo que odio, ¿no? Realmente no sé ni bajo qué sistema o cómo lo solucionan. Entonces, actualmente es una demanda a nivel mundial. En México estamos haciendo, pero les toca a ustedes un plan de esa parte. No les han llamado, no les han comentado eso de la inocuidad. Siempre implementaron lo que son las buenas prácticas agrícolas, en la CICA, además de otro tipo de sellos distintivos que también se están implementando, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo que pasa es que en México, mientras todavía se tenga combatir el hambre, pues la gente no va a buscar esas características de productos, sino va a buscar más bien la alimentación, independientemente de dónde provenga o cuáles fueron los procesos de productos. Y si hablamos de que en Europa pues es que haya una pobreza alimentaria. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es combatir la distribución de alimentos, sería decir sobre ese sentido. Sobre todo, quizá donde se exija más es en las ciudades. Nosotros ya como consumidores que estamos y tenemos quizá poder para comprar alimentos, se está dando, pero son muy escasos los sectores, ¿no? Entonces, es un tema que hay que también trabajar en largo plazo, ¿no? ¿Sí? Una pregunta. ¿Ya hay como alternativas para reducir los insumos externos que son dañinos? Sí. ¿Cómo cuál? ¿Alguna otra pregunta? y ahí cómo entran los intermediarios, es importante hablar de los venden, Ese es otro asunto. O sea, ahí hablamos de rastreabilidad, es decir, desde que salen del campo hasta que llegan los consumidores. Muchas veces ese sistema solamente se tiene, como decía, lo que va al mercado externo, ¿no? Pero aquí a nivel nacional se desconoce. Es otro problema que hay que estar trabajando realmente, porque igual llegamos a la central de abajo si no sabemos ni la solamente que nos digan, esta lechuga viene del Valle del Hospital, entonces ahí sí sabemos, ¿no? Ahí sí sabemos si la comemos o no. Incluso en algunos lugares como Guadalajara, entonces ahí ya se tienen esos sellos, ¿no? Bajo qué medios de producción, probablemente no tenemos nosotros. Es que nos parece que el acceso a esa información siempre viene con un alto costo al momento de adquirir un producto. Entonces pueda, bueno, que se toman así como un plus, como un agregar un valor al producto, a esa información que es obligatoria, ¿no?
De hecho, eso es donde se incrementan cosas, es más en productos orgánicos, que es diferente. ¿Sí? Ustedes saben lo que, o sea, ¿cómo distinguiríamos agroecología de agricultura orgánica? ¿Sería lo mismo? No, ¿qué sería la agricultura orgánica? Sería sustitución de insumos, pero que también tiene sus principios, algunos similares a la agroecología, pero de entrar en un mercado, ¿no? En un mercado de ya es bajo un sistema regulado. Entonces ahí hay una exigencia de qué haces, cómo y luego te obligan a cuidar de la casa que te está dando la certificación, que está certificando. Entonces ahí sí los costos son distintos. Pero estos, digamos, convencionales, quizás no sea mucha la diferencia, ¿no? Al costo, ¿no? Porque igual, la cuestión es que aquí estamos trabajando sobre eso. Como sociedad, ¿no? Porque se han habido muchísimas, pues se han asociado enfermedades también a muchas de las cuestiones de los alimentos, no solo los procesados, ¿no? Ahora, nada más quiero mostrarles cómo hemos aplicado estos principios ya en cuestión operativa que se ha hecho. Yo cuando regresé de aquí empecé a trabajar en un proyecto sobre rehabilitación de suelos, que son orgánicos. Ahí se integraron algunos de los componentes que se mencionan en los agroecológicos, donde la idea era promover algunas alternativas a la rehabilitación de estos suelos que cubren millones de hectáreas en el Valle de México. Este trabajo que hemos desarrollado en Tlaxcala y en el Estado de México. Entonces aquí básicamente no vamos a ver a detalle todo, pero solamente integramos fertilización razonada, es decir, los fertilizantes, además de que muchos dicen que ya no los usemos, pero realmente si los usamos bajo la recomendación específica y bajo la demanda, bajo las tasas de demanda de los cultivos, es una fertilización razonable. Generalmente en muchos casos no se hace así, realmente no es nada nuevo, simplemente aplicar la herramienta, ¿no? Los cereales de grano pequeño, es decir, trigos, pero aquí partimos de las estrategias de los agricultores. Ellos dicen que utilizamos estos cereales para rehabilitar el suelo. Entonces, retomamos el conocimiento, la experiencia de la agricultura a la hora de generar estos componentes. El uso de los abonos orgánicos es un componente importante porque estos suelos pues, tienen porcentajes de materia orgánica cerca del 0.1, bajísimos en materia. La rotulación del sustrato pues, es importante para condicionar el sustrato. Posteriormente, la diversificación espacio-temporal es un elemento importante en esto. Y por otro lado, pues retomar los recursos, es decir, establecer donde se rotulaban o establecíamos las terrazas, pues poner en los contornos los magueyos de normales, que realmente no es nada nuevo, sino simplemente retomando un tanto los componentes de la agricultura tradicional, la agricultura americana, y también rescatando los recursos. Entonces ahí hicimos este trabajo donde estuvimos durante 7 años trabajando en esto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Este es el caso de Colón. Este es un pequeño agricultor que tiene aproximadamente 3 hectáreas. Esto se ubica cerca del municipio de Medellín, el estado de Medellín, no sé si han estado, Medellín. ¿Qué hace este pequeño agricultor? Si ven, estas son algunas imágenes de toda su finca. Vemos que en todos lados vemos diversidad, un elemento importante en los negocios. Diversidad tanto de alimentos de hortalizas como de aquí vemos algunos frijoles, también de azúcar, pero además tiene otras especies como así como hacen fibras en Yucatán, entonces también todavía procesa esas fibras, ¿no? Y tiene integradas los animales. Vemos aquí los borregos desde la fuente de los estiércoles, esto va a la costa, y de esta forma sustituye los fertilizantes. Los fertilizantes los sustituye por fertilizantes orgánicos. No sé qué han preguntado, esa es una cosa. La sustitución a través de grandes organismos. Y otro aspecto, la sustitución de agroquímicos puede ser a través de estos mosaicos de biodiversidad. Ahora, los cerdos los tienen ahí para producir lo que es biogás, entonces el biogás lo utilizan en su casa. Entonces, de esta forma son sistemas cerrados donde
no tiene insumos externos, él recicla todo y digamos el sistema de circulación de nutrientes, de materia orgánica, digamos que es cerrado. Ahora, aquí, ¿a quién vende? Pequeño agricultor, ¿a quién vende? En los mercados locales él va a ofrecer sus productos, o bien gentes de las ciudades más cercanas vienen y se acercan a él, porque saben bajo qué modelos de producción que le está implementando. Entonces, de esa forma él se mantiene y es un agricultor muy entusiasta, porque todo esto obviamente lo ha aprendido a través de su conocimiento con el medio, pero además continuamente se está capacitando. Pues uno va a su casa y ve la pared tapizada de todos los cursos que ha tomado. No sé si solamente en Colombia o en otros lugares. Entonces, es un ejemplo de cómo la agroecología puede ser aplicada. Es obviamente a pequeña escala. ¿Se tiene algún dato de cómo andarían los rendimientos bajo un...? Aquí, en este caso, no tengo el dato, pero bueno, lo puedo conseguir, pero realmente aquí hay un indicador que es la tasa de tierra equivalente, es decir, cuánto, donde ya se es como un índice que dice cuánto estás obteniendo cuando cultivas como cultivo y cuando como cultivo. El único dato que tengo es que si te da un valor de 1, es decir, que produces tanto el monocultivo como el otro de manera igual. Y en este caso estamos hablando de tasas de 1.3, 1.4, es decir, que estamos haciendo un mayor uso, estamos eficientizando el uso de la tierra, es decir, que bajo una hectárea estaremos produciendo lo que ocuparemos en 1.3 hectáreas. Entonces, ese es como un indicador de cómo está funcionando este sistema. ¿Y relación costo-beneficio? Aquí realmente un aspecto que muchas veces no consideramos es la fuerza de trabajo de la familia y de ellos mismos, ¿no? Aquí básicamente es trabajo familiar el que lo hace. No está prácticamente cuantificado cuál sería mi aporte por trabajar en esto. Entonces no está eso. Y dado que son sistemas donde no hay uso de insumos, digamos que todo lo que, la forma en que producen todas las semillas son criollas de ellos mismos, y todo esto de lo que son los abonos orgánicos que ellos producen ellos mismos, entonces de esta forma no hay una entrada externa. Entonces en ese sentido podemos hablar de esta positiva la relación de beneficio-coste, digamos, considerando ya costos, pero así como menciono, el costo de la mano de obra también no está siendo considerado. Son sistemas altamente intensivos, como que son ¿cuál es el mosaico de este sistema no sería como regresar al sistema que se utilizaba en la Edad Media? Puede ser, pero aquí no solamente estamos retomando lo que la naturaleza nos está diciendo, cómo trabaja la naturaleza, estamos retomando cómo funcionan los ecosistemas. O sea, eso es también una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Es que regresar al pasado. Pues sí, pero regresar al pasado, pero aquí tengo más conocimiento de la importancia que tienen esas relaciones ecológicas que hay, y más ante las actuales tasas de deforestación, de emisiones de CO2, de demanda de fertilizantes. Entonces, bajo esta opción, de esta forma está aportando su granito para eso que son técnicas de bajo impacto ambiental, digamos. ¿Sí? Entonces, digamos, como lo mencionas, podemos regresar al pasado, pero no solamente cuestiones agricultores están implementando grandes extensiones en Estados Unidos, Argentina, en Europa, se está enfocando vacíos. Incluso hace 2 años en Francia ya se maneja el enfoque agroecológico dentro de su legislación agrícola, de cuarto. ¿Sí? ¿Sí? Pero ese regresar al pasado no significa regresar al atraso. Eso va a depender de la concepción que tengamos del sistema agrícola, porque evidentemente, y está documentado y todavía vemos algunos indicios de esa agricultura prehispánica aquí muy cerca de nosotros, en Xochimilco, con el cultivo de chinampas. Y no es hablar del pasado como algo malo, como algo atrasado tecnológicamente. Creo que es regresar a la perspectiva de que el hombre está dentro del ecosistema y que es parte del proceso ecosistémico y que no es el hombre el dueño de.
como por ahí en algún libro, para los que les gusta leer, dice: el hombre hará uso y desuso de la naturaleza a su diestra y siniestra, ¿no? En otras palabras, no es eso de regresar al pasado, sino es reconocernos dentro de... ¿no? Olvidar la naturaleza opera así, hay que trabajar con la naturaleza. Así es. Y bueno, pues este sería un modelo tradicional. Sin embargo, pues, ¿cómo impactaría? Tomando en cuenta que hay un interés político y económico por la industria de la agricultura, ¿cómo se podría implementar este sistema? Por compararlo, por ejemplo, con empresas productoras de semillas, de agroquímicos, pues si se tiene una capacidad así grande y se usara para producir alimentos de gran escala, pues así habría posibilidad. Vamos a preguntar. Ya me dieron la una, pero bueno. Por lo menos vamos a ver. Otro caso es el caso de Cuba, que ya lo hayan escuchado. Cuba es un país. Bueno, Cuba sabemos que es socialista. Durante mucho tiempo, cuando hubo vínculos comerciales con Europa, la Europa socialista, dependió mucho de la Unión Soviética. La Unión Soviética le abastecía de insumos al por mayor, fertilizantes, pesticidas, todo para mantener su agricultura. Cuba mantenía el 80% de su comercio con los países socialistas de Europa. Viene la caída del bloque socialista, ¿qué pasa? Pues ahora sí que sálvense quien pueda. Entonces se acabó el suministro de insumos. Entonces, aquí en este país se tuvieron que hacer reajustes dentro de la agricultura. Y entonces se empezó a fomentar lo que es la agricultura orgánica especial, digamos. Sin decir que es una agricultura orgánica, porque no sigue digamos, el patrón de certificación. Al menos implementa toda la serie de prácticas, principios agroecológicos para la producción de alimentos, donde no utilizan insumos externos. Ahora, esto se empezó a difundir en lo que son las ciudades, porque a raíz de esa caída comentan que hubo un desabasto de alimentos importante y que unos me comentaban, otros me dicen que no es cierto, pero no sé, que incluso en varias especies que hay en la isla, pues empezaron a buscar como uso alimenticio, que no. Por ejemplo, vamos a agarrar las hojas de fresa, y vamos a ver si las podemos consumir y bajo qué formas. Entonces, a ese nivel estaban. O sea, tratar de cubrir la demanda alimenticia con las especies que tenían aquí. Y otro elemento es que había muchos terrenos sin cultivar en las ciudades, en las periferias de las ciudades, en la zona que más conozco. Y ahí fue donde se empezaron a implementar estos sistemas que son los organopónicos. Ellos inventan nombres y ese nombre son organopónicos. Entonces, se empezó a dar, como el Estado es dueño de la tierra, y a ver, organícense ustedes 5 y les doy esta superficie. Ustedes se encargan de trabajarla, producir y vender lo que producen. Entonces ahí tiene un proceso de capacitación importante dentro de las instituciones de investigación y enseñanza que capacitaron a esta gente. Muchos de ellos no eran agricultores, hay desde médicos, jubilados, amas de casa. Todos ellos se trataron de involucrar aquí, de tal forma que se empezaron a capacitar y empezaron a producir alimentos. Y cada organopónico, digamos, se ubica, no sé si en cada esquina, exagero, por cada cierto barrio, y ahí cada organopónico tiene su tienda. Entonces ahí es donde se vende lo que están produciendo ahí, y ahí la misma gente va y compra. Entonces son sistemas, con esta forma, abastecidos a niveles nacionales. Pues una estrategia, una política agrícola que tuvo un fuerte impacto en eso. Para la agricultura, digamos, convencional o de a gran escala, aún hay insumos externos, pero se está buscando la alternativa. Entonces son los sistemas, solamente a las grandes extensiones de cultivos convencionales donde todavía hay uso de insumos externos, pero la tendencia es a la reducción de esto y tratar de tener una agricultura más ecológica. Tenemos otro caso este es el caso de Holanda, donde también de pequeña escala
que los pequeños huertos o pequeñas están siendo como forma de agroturismo. Aquí en México también ya hay algunas experiencias enfocadas a eso, es decir, este agricultor tiene sus parcelas, pequeñas áreas, digamos unas 2 hectáreas, las diversifica, las maneja de esta forma y a través de cada fin de semana recibe gente de las ciudades que van ahí, él les enseña cómo produce la misma gente de la que se encarga. Nada más complementando lo que había mencionado en la lámina anterior sobre Cuba. Tuve el chance de estar allá hace casi ya 20 años. Y en aquel entonces, que efectivamente, como menciona, pues quedaron sin provisiones, desprotegidos cuando se visitara la economía de la ex Unión Soviética. Y algo que me tocó ver en ese entonces fue que hubo un decreto de Estado, en el cual se prohibió que los bovinos eran para el consumo humano. Entonces el decreto consistía en que los bovinos, las vacas, bueyes, toros, se destinaban a trabajo para sustituir la fuerza mecánica que tenían en este caso los tractores. Entonces a los animales se les entrenó, ¿verdad? Y era muy difícil que los animales se fueran para el consumo humano. Y de esa manera, ¿verdad? Pues entonces lo que hacían los tractores ahora lo hacían los animales. Los implementos agrícolas se les adaptaron para ser movidos por animales. Es lo que hay veces se dice, ¿verdad? Una crisis genera oportunidades, ¿no? Y ellos encontraron esa oportunidad de ser los pioneros en este tipo de agricultura. Pero a raíz de que se quedaron sin efectivamente los tenían. Y nada más para complementar esa parte. Y otra cosa que En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bien, esto ha sido todo por hoy en el Observatorio Universitario Kairos y Kairos. Espero haya sido de tu agrado e interés. Quiero aprovechar para agradecer al comité organizador del Departamento de Ciencias Agrícolas por las facilidades otorgadas a este espacio. La maestra en Ciencias, Margarita Tadeo Robledo, la ingeniera agrícola, Karina Mora García, y el doctor Job Zaragoza Esparza. También, a su vez, a la Coordinación de Ingeniería Agrícola, la maestra en Ciencias, Ana María Martínez García, y al ingeniero agrícola, Israel Arteaga Escamilla. A todos ustedes por su preferencia. Saben ustedes que contamos con un correo electrónico, lo dejo a su disposición, es kairos y
cainos@gmail.com. Estamos aquí los viernes a las 7. Te esperamos. Continúen en la programación de ASTL TV. Buenas noches.